Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, llenos de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha estado en boca de todos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a analizar qué pasó, según los rumores y las noticias que hemos recopilado, justo después de esos famosos premios. Hande llamó a Kerem. ¿Qué se dijeron? ¿Hubo algún tipo de reconciliación en el horizonte? Prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que empecemos con todo el chisme jugoso, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si simplemente aún no lo han hecho, por favor suscríbanse al canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de noticias, rumores y análisis sobre sus celebridades favoritas. Así que no se pierdan de nada. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, como todos sabemos, fue una de las más comentadas y queridas en el mundo del espectáculo turco. Su química en la pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam traspasó la ficción y se convirtió en una hermosa historia de amor que nos enamoró a todos. Pero como suele suceder, las cosas no siempre son fáciles y la relación llegó a su fin. La noticia de su separación, obviamente, fue un balde de agua fría para sus fans, que aún conservaban la esperanza de verlos juntos para siempre. Desde entonces cada movimiento, cada declaración, cada rumor relacionado con ellos es analizado con lupa. Y por supuesto, los premios que mencioné al principio no fueron la excepción. El contexto de estos premios es importante para entender por qué la posibilidad de una llamada telefónica posterior generó tanta expectativa. Ambos, Hande y Kerem, son figuras muy importantes en la industria del entretenimiento turco, y su presencia en este tipo de eventos es prácticamente obligatoria. La prensa, por supuesto, estaba al tanto de la situación sentimental entre ellos, y cada cámara, cada micrófono estaba preparado para captar cualquier interacción, cualquier gesto que pudiera dar pistas sobre su relación actual. La tensión en el ambiente era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. La anticipación era altísima, no solo entre los medios sino también entre los cientos de fans que se agolpaban a las afueras del recinto, esperando ver a sus ídolos, con la esperanza secreta de presenciar un reencuentro, un guiño, cualquier cosa que pudiera alimentar la llama de la esperanza. Ahora bien, vamos a lo que realmente nos interesa. Hande Erçel llamó a Kerem Bürsin después de los premios. La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan sencilla como un sí o un no rotundo. No existe una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores, ni por parte de sus representantes. Sin embargo, los rumores, las fuentes cercanas y las interpretaciones de sus acciones y declaraciones apuntan a que sí hubo algún tipo de comunicación. Lo que sabemos, según diversas fuentes de la prensa turca, es que Hande y Kerem se cruzaron brevemente en los premios. No hubo una conversación larga y profunda, pero sí un saludo cordial y un intercambio de algunas palabras. Algunos testigos afirman haber visto a Hande acercarse a Kerem para felicitarlo por alguno de los premios que recibió. Este gesto, aunque pequeño, fue suficiente para alimentar las esperanzas de los fans y para generar especulaciones sobre una posible reconciliación. Pero, ¿qué tan breve fue ese encuentro? Según algunos informantes, apenas duró unos segundos. Un saludo fugaz, una sonrisa forzada, y poco más. Sin embargo, para los observadores más perspicaces, cada detalle contaba. La forma en que se miraron, la entonación de sus voces, todo fue analizado minuciosamente en busca de pistas. Después de los premios, los rumores sobre una llamada telefónica comenzaron a circular con fuerza. La principal razón para creer en esta posibilidad es que, a pesar de su separación, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación de respeto y cordialidad. Ambos han expresado públicamente su admiración mutua y han destacado el gran trabajo que realizaron juntos en Sen Kalkam. No sería descabellado pensar que, después de un evento tan importante como los premios, Hande haya querido contactar a Kerem para felicitarlo o simplemente para intercambiar algunas palabras. Además, hay que recordar que durante el tiempo que estuvieron juntos, se convirtieron en algo más que compañeros de trabajo y pareja. Forjaron una amistad profunda, basada en la confianza y el cariño mutuo. Es difícil, incluso después de una ruptura, borrar por completo ese vínculo. Otra razón que alimenta los rumores es la actitud de ambos actores en las redes sociales.
Aunque no han publicado nada directamente relacionado con el otro, algunos fans han interpretado ciertas publicaciones o likes como indirectas o mensajes subliminales. Por ejemplo, Ande publicó una foto con una frase que algunos interpretaron como una reflexión sobre el pasado y la importancia de seguir adelante. Kerem, por su parte, le dio like a una publicación de un fan que expresaba su deseo de verlos juntos de nuevo. Estos pequeños gestos, aunque pueden ser simples coincidencias, han sido suficientes para mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. La era digital ha transformado la forma en que percibimos las relaciones de las celebridades. Cada me gusta, cada comentario, cada publicación es diseccionada y analizada en busca de significados ocultos. Los fans se han convertido en detectives, buscando pistas y conectando puntos que a veces solo existen en su imaginación. Ahora bien, ¿qué se habrían dicho en esa supuesta llamada? Aquí entramos en el terreno de la especulación pura. No podemos saber con certeza el contenido de la conversación, pero podemos imaginar algunas posibilidades. Es probable que Ande haya felicitado a Kerem por sus logros en los premios y que ambos hayan hablado sobre sus proyectos actuales. También es posible que hayan recordado algunos momentos especiales que vivieron juntos durante el rodaje de Senkalkam. Incluso podrían haber hablado sobre el futuro y la posibilidad de trabajar juntos de nuevo en algún proyecto. Imaginen la escena, Ande sentada en el sofá de su apartamento, marcando el número de Kerem. Unos segundos de silencio, la respiración contenida, y finalmente, la voz de él al otro lado de la línea. ¿Cómo empezarían la conversación? ¿Con un simple hola? ¿Con un torpe felicidades? Las posibilidades son infinitas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que si hubo una llamada, probablemente fue una conversación madura y respetuosa. Ande y Kerem son dos personas muy profesionales y saben separar su vida personal de su carrera. Es poco probable que hayan discutido o que hayan revivido viejos conflictos. Lo más probable es que hayan mantenido una conversación amigable y cordial, como dos personas que se respetan y que comparten un pasado en común. Ambos han demostrado en numerosas ocasiones su madurez y su capacidad para mantener la compostura, incluso en situaciones difíciles. Saben que su imagen pública es importante y que cualquier escándalo o conflicto podría dañar sus carreras. Sin embargo, no debemos dejarnos llevar demasiado por la ilusión. La posibilidad de una reconciliación, aunque existe, sigue siendo remota. Ande y Kerem han seguido caminos separados y ambos parecen estar enfocados en sus propios proyectos. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores y Kerem ha estado viajando y trabajando en diferentes proyectos internacionales. Es importante recordar que la vida sigue y que a veces las historias de amor tienen un final, aunque nos duela aceptarlo. A pesar de los rumores y las esperanzas de los fans, la realidad es que ambos están avanzando en sus vidas de forma independiente. Ande está construyendo una carrera sólida como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Kerem, por su parte, está explorando nuevas oportunidades en el mercado internacional, participando en producciones de Hollywood y colaborando con marcas de renombre mundial. A pesar de todo esto, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras los fans sigan soñando con ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, los rumores y las especulaciones seguirán circulando. Quizás en el futuro el destino les tenga preparada una sorpresa. Quizás vuelvan a encontrarse y a enamorarse de nuevo. O quizás simplemente sigan siendo amigos y colegas, respetándose y admirándose mutuamente. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro a estos dos talentosos y carismáticos actores. Pero una cosa es segura, su historia de amor, aunque terminada, seguirá siendo recordada por muchos como un cuento de hadas moderno, una fantasía que se hizo realidad, aunque solo fuera por un tiempo. Y es que la magia que compartieron en la pantalla, la química innegable que los unió, seguirá resonando en el corazón de sus fans, alimentando la esperanza de un posible reencuentro. Profundizando en los rumores de la llamada, algunos medios han especulado sobre el posible contenido de la conversación, sugiriendo que Ande podría haber estado buscando el consejo de Kerem sobre un nuevo proyecto o incluso sobre su vida personal. Kerem, con su experiencia y su visión del mundo, siempre ha sido un confidente para Ande, alguien en quien podía confiar y en quien podía buscar apoyo. Incluso después de la ruptura, es posible que Ande siga valorando su opinión y su perspectiva. Otros rumores apuntan a que la llamada podría haber sido simplemente un intento de limar asperezas y de mantener una relación cordial, especialmente considerando que ambos pertenecen al mismo círculo social y que es probable que se crucen en eventos futuros.
Es importante para ambos mantener una imagen pública positiva y evitar cualquier tipo de conflicto que pueda dañar sus carreras. Además, no podemos descartar la posibilidad de que la llamada haya sido simplemente un error. En el mundo actual, con la proliferación de teléfonos inteligentes y aplicaciones de mensajería, es fácil marcar un número incorrecto o enviar un mensaje a la persona equivocada. Quizás Ande simplemente quería felicitar a otro amigo o colega y accidentalmente marcó el número de Kerem. En este caso, la llamada no tendría ningún significado especial y sería simplemente una coincidencia desafortunada que ha sido magnificada por los medios y los fans. En cuanto al impacto de los rumores en la carrera de ambos actores, es evidente que la especulación sobre su relación sigue generando interés y atención mediática. Cada vez que se les menciona juntos, las noticias y los artículos se viralizan en las redes sociales, atrayendo a miles de lectores y espectadores. Esto sin duda beneficia su imagen pública y les ayuda a mantener su relevancia en la industria del entretenimiento. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la constante especulación puede ser agotadora y molesta para ambos actores, especialmente si se les presiona constantemente para que hablen sobre su vida personal. En resumen, hemos explorado los rumores sobre si Hande Erçel llamó a Kerem Bürsin después de los premios. Aunque no hay confirmación oficial, analizamos las pistas, los gestos y las declaraciones que alimentan esta especulación. Vimos cómo la esperanza de los fans sigue viva, a pesar de la separación de la pareja. Y aunque la reconciliación parece lejana, la posibilidad siempre existe. Hemos desmenuzado cada detalle, cada rumor, cada posible interpretación, intentando descifrar la verdad detrás de esta historia. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la relación entre Hande y Kerem. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande llamó a Kerem después de los premios? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación? ¿Cuál es su momento favorito de Hande y Kerem juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de esta pareja. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más noticias, rumores y análisis sobre sus celebridades favoritas. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre hay espacio para la esperanza.